Muy buenas tardes para todos, ya casi noches, un placer estar acá. Realmente sé que han sido 2 días intensos. Muchas gracias a todos los que todos los días se levantan a trabajar por la salud de los colombianos. Señor superintendente, muy claros los mensajes. Yo creo que finalmente es la responsabilidad. Tengo una presentación con algunas imágenes que pues Carmen Eugenia me pidió dar un mensaje de inspiración y de optimismo para este foro. Y realmente es bastante fácil cuando vemos lo que está pasando en el contexto mundial, cuando entendemos un poquito más allá y ponemos perspectiva. Entonces quise empezar por hacer una pregunta. ¿Dónde van a estar ustedes en el 2070? Esa es la respuesta, van a estar muertos. Vamos a estar muertos todos. Yo voy a vivir 103 años, yo me voy a morir en el 2070, pero la mayoría de ustedes también van a estar muertos. Y ese es un buen punto de referente porque más que dónde vamos a estar, es entender que estamos aquí de paso. Este es un artista que todos han visto esta imagen, un artista japonés, que si ustedes ven, pues se murió hace 174 años y dejó un legado, dejó una marca que todos vemos cuando vamos a museos. Y entonces, con esa pregunta, ¿dónde estará usted en el 2070? La pregunta es, ¿dónde estará el sistema colombiano en el 2070? Y la respuesta es muy simple. Depende de lo que hagamos nosotros, depende de lo que haga cada uno de ustedes, depende de lo que hagan los pacientes, las asociaciones, de lo que haga Gestar Salud, de lo que haga la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, de lo que haga Juan Carlos Giraldo con esas reflexiones tan profundas que de verdad nos ayudan a pensar cuál es el paso siguiente, cómo entendemos que somos parte de un tejido grande y de un tejido más grande que nosotros. Y decía Jonas Salk, nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros. Yo los invito a que cada uno piense cómo somos los mejores ancestros que podemos. O sea, cómo cuando vamos a la casa y los hijos nos dicen, papá, vos no te la pasas trabajando pues en el sistema de salud, podamos decir con orgullo, sí, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y estoy pensando que mañana será otro día y que tiene que ser mejor que hoy. Y cuando a él le dicen, usted es el dueño de la patente de la vacuna contra el polio, él dice, no hay patente, se puede patentar el sol. Y de hecho yo creo que la discusión inclusive ha sido, oiga, que los recursos, que quién se enriquece. Yo creo que finalmente es a quién tiene que servir el sistema de salud. Y yo creo que inclusive en este momento que vemos que las EPS están en una situación de pérdida, el tema no es ni siquiera, uno podría decir que el sistema obligatorio podría ser sin ánimo de lucro. Y creo que eso sería inclusive un camino. Podría ser una posible solución, pero finalmente es cómo hacemos para que los recursos estén, para que la gente se pueda salvar. Y vamos a mirar que entonces es un tema profundo de legado, un tema de a quién le estamos construyendo un sistema para que estemos orgullosos. Y aquí quiero pensar que todo es cuestión de visión. Miren este pueblo, que sin decir pues que Montería no es un pueblo maravilloso, parece Montería, pero no es Montería. Este pueblo es la ciudad de Dubái, en 1986. Y a alguien se le ocurrió que podía hacerlo distinto. Y a alguien se le ocurrió que podía haber un futuro diferente. Pero esa visión es la que tenemos que construir entre todos y la que le corresponde al gobierno, a los gremios, a las EPS, a los pacientes, a cada uno de nosotros hacer parte de esa visión y decir cómo es esa visión inspiradora que nos haga de verdad sentirnos orgullosos de haber trabajado y habernos gastado la vida en este sector. Y decía Jorge Luis Borges que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que nosotros vamos a hacer para que suceda ese futuro. Pero para que suceda tenemos que tener la claridad de esa visión importante para que eso sea el camino que nos trazamos entre todos, porque solamente entre todos lo podemos hacer. Y hoy tenemos más oportunidades que nunca. Así se veía pues el universo en la Edad Media, pero esta es una foto del telescopio James Webb que es capaz de mirar 4.600 millones de años atrás, cuando la Tierra apenas se estaba formando, y que esto es un cúmulo de galaxias, como cualquiera de esas de la Vía Láctea, que también nos lleva a pensar que somos parte de algo mucho más grande, y que a veces pensamos que el universo es la UPC, o que el universo es el número de camas hospitalarias, que es muy importante, pero es un pedacito de la existencia. Entonces somos parte de algo mucho más grande y tenemos que encontrar el sentido. Y lo tenemos que encontrar juntos, porque no lo puede encontrar solamente ni el gobierno, ni los entes locales, ni las clínicas, ni las EPS, ni los pacientes. Es un sentido que tenemos que construir. Dice Bruce Mau, un diseñador
canadiense, estamos en la época donde estamos rediseñándolo todo, es decir, todo lo que hacemos cambiará en los próximos 10 años. Y lo que yo pensaba ahorita hablando con Augusto Galán es que parte del problema es que este sistema no lo hemos diseñado, sino que ha ido pasando. Y quizás es el momento de sentarnos a diseñar cómo queremos que sea ese futuro. Porque quienes estamos vivos hoy tenemos la oportunidad de vivir las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. Y este es sin duda el momento más emocionante de la historia. En estos 10 minutos que me quedan quiero mostrarles por qué es el momento más emocionante de la historia. Entonces la pregunta es, ¿esta es una era de cambios o un cambio de era? Y uno podría decir levanten la mano, pero yo les quiero decir que este es un libro brillante, que además lo hace sentir a uno infinitamente pequeño. Es un libro gratis que encuentran el PDF en internet. Y este personaje dice que estamos en el tercer gran cambio de era de la humanidad, donde pasamos de la era de nómada agrícola, de la era agrícola a la industrial, y la era industrial a la era del conocimiento. Pero además dice una cosa maravillosa. Dice, es una era sin precedentes, donde la no linealidad tecnológica hace que no podamos extrapolar lo que ha pasado en el pasado, porque hoy son condiciones completamente distintas, donde el límite es la imaginación. Miren esto tan interesante. La primera era, lo más escaso era la tierra, en la segunda el capital, y en la tercera la atención y el foco. ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿Dónde nos estamos enfocando? ¿Estamos haciendo las preguntas correctas? Y este tercer cambio de era, pues que se caracteriza porque tiene un costo marginal cero, es decir, producir más libros en PDF no vale un solo centavo, y además porque es universal y porque se está digitalizando, desmaterializando, desmonetizando, democratizando. Y ese es el reto que vivimos hoy. Y el sistema de salud no puede ser ajeno a este reto. Y no podemos seguir pensando que el sistema de salud es del siglo XIX. Tiene que ser del siglo XXI. Y entonces, en este momento, digamos, de cambio, es normal que nos dé miedo, porque precisamente la incertidumbre genera miedo, y el miedo es, digamos, la moneda con que se mueve el mundo, pero eso lo podemos cambiar nosotros también. Y por eso a veces el populismo entonces empieza a decir, oye, yo le prometo que vamos a volver al pasado, y ahí hay seguridad. Y miren esta foto, en Inglaterra, en Londres, había 1 millón de coches en 1900. Hoy no es posible volver a los coches. O sea, francamente no se puede, y es como todos nos sumamos a pensar que el futuro puede ser mucho más brillante si lo construimos entre todos nosotros. Miren esta foto de la historia de la tecnología, año 9000 antes de Cristo, 6000, 4000, y miren lo que pasa al final. Y miren lo que pasa en el siglo XXI. Todas estas tecnologías que nos obligan a cambiar nuestro estado de conciencia. Es una obligación que tenemos nosotros, y esto no puede ser tampoco no aplicable para el sistema de salud. Miren tecnologías, 60 tecnologías que ya cambiaron el mundo. Las que yo puse en verde son las que yo pienso que están más relacionadas con el sistema de salud. Pero ahí podemos ver a Apple, Microsoft, Google, reprogramación celular, terapia génica, machine learning, Zoom, ecosistemas de aplicaciones, corazón artificial, impresión 3D, smartphones. Y miremos, Carlos Fernando, el tono de las noticias. Desde el año 79 hasta ahora, que el tono de las noticias es negativo y nos hace pensar que el mundo va mal. Y hace pensar que realmente, digamos que como vamos, no vamos bien. Pero otra vez les voy a mostrar datos que nos muestran que el mundo tiene futuro. Esta fue una charla que di hace 15 días y se llamaba El mundo se acabó 1000 veces para mí, y esto es lo que aprendí. Y es de 1000 apocalipsis personales. Este es un apocalipsis más. Y aquí quise hacer una diapositiva para esta charla, donde pongo días desde el 2006, cuando llegué al sistema de salud, que yo he percibido en que el sistema no estaba en crisis. Y esta es más o menos una gráfica de esos días, ¿cierto? Son los días en que yo he percibido que no hay crisis. Entonces pensemos que el estado normal en que nos movemos es un estado de crisis. Y nos tenemos que adaptar. Y tenemos que ser más grandes que la crisis. ¿Qué opina Carlos Francisco? ¿Cierto o no? Entonces, parte del reto que tenemos como humanidad es que el cambio tecnológico es mucho más rápido que el cambio regulatorio, político, económico y social. Es un cambio exponencial el cambio tecnológico, mientras que el cambio de estas otras formas es lineal. El cambio regulatorio es lineal, el cambio tecnológico es exponencial. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a ese mundo? Entonces, decía este escritor,
Solo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sentimientos y pensamientos. Trabajar en el sistema de salud es una carrera, es una maratón de larga resistencia, donde la mente es más importante que cualquier cosa, pero si no cuidamos el cuerpo, el espíritu, las emociones, no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué he aprendido yo? Que somos frágiles, tanto como sociedad como individuos, y que todos nos vamos a morir, y que por eso no se nos puede olvidar que todos los días es un día y es un regalo, y que lo que vale la pena es lo que hacemos por los demás, lo que hacemos por los demás, por los sistemas de salud, por atenderlos, por cuidarlos, por construir. Entonces miren datos, miren pobreza extrema, en 1800 está la línea de pobreza extrema en el mundo, miren 1975 y miren 2015. Y miren cifras, 1820, el 84%, 1981 el 44% de la población mundial vive bajo la línea de pobreza extrema, hoy el 9% vive debajo de la línea de pobreza extrema. Miren en Colombia, año 2002, toda esta montaña roja era debajo de la línea de pobreza extrema. Año 2018 se aplana la curva. Se dice que al 2030 la humanidad podrá haber erradicado la pobreza extrema, que es vivir con menos de $2 diarios. Y estoy seguro que lo podemos lograr. Miremos datos de salud. La mortalidad infantil disminuye un 90% en el siglo XX, la mortalidad materna 99%, la esperanza de vida se duplica. Miren las vacunas, miren población mundial que sobrevive con menos de 2.000 calorías, pasa del 51 al 3% en un periodo de 40 años. De los 8.000 millones de personas que viven en el mundo, la mayoría viven en países de ingreso medio alto, no en países pobres. Y el 85% tiene teléfonos inteligentes, y el 80% tiene electricidad, y el 75% tiene agua tratada. Y cuando China decide entrar al capitalismo, 700 millones de chinos salen de la pobreza extrema. Y en el siglo XX, miren lo que pasa. Los alimentos se reduce el costo a una 1/13 parte, y la energía a una 20ª parte, y el transporte por 100 veces, y las comunicaciones por 1000 veces. Entonces, hay un libro de Hans Rosling que es absolutamente recomendable, que se llama Factfulness, y él dice, no mire solo lo que falta, mira la tendencia, porque es diferente decir está mal, a decir está mal, pero tiende a mejorar. Nosotros tendemos en el sistema de salud a decir, hombre, es que está mal, sí, pero ¿de dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? ¿Y cómo vamos a llegar juntos allá? ¿Cómo lo podemos construir? Entonces, esas profecías bíblicas que parecían imposibles, los lisiados vuelven a caminar, los ciegos ven por primera vez con implantes retinales, y hay compañías que están trabajando en implantes hepáticos artificiales con impresión 3D que ya en 2 años se pueden poner a un paciente. Y miren, por ejemplo, un niño que nacía en 1914 tenía el 1% de probabilidad de llegar a los 100 años. Un niño que nace en el 2014 tiene el 50% de probabilidad de llegar a los 100 años. Esta es la última revista, The Economist, que dice que ya llegar a 120 años no va a ser difícil. Por eso yo voy a ir 103, quizás algunos estén vivos todavía en el 2070. Pero miren, el agua potable es un milagro. Yo pensaba hasta mañana, bañarse uno, abrir y que le salga agua caliente. Nuestros bisabuelos no conocieron quizás el agua caliente. Los medicamentos. Entonces vivimos en un momento donde la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso confluyen como nunca antes había pasado. Nosotros seguimos pensando que las discusiones son las de hace 30 años. ¿Cómo actualizamos la discusión? Y hablamos, por ejemplo, que hay un tratamiento para un paciente por una enfermedad, pero resulta que hoy existe el exposoma, epigenoma, microbioma, metaboloma, proteoma, y hablamos de medicina individualizada. Y vamos a seguir hablando que la discusión es si está este o aquel o el de más allá, mientras el mundo va avanzando. ¿Cómo vamos a lograr esa visión panorámica para estar a la altura de los retos que tenemos? Se habla de 34 billones de dólares en inteligencia artificial al 2027. ¿Cómo no vamos a ser parte de eso que está pasando, de ese milagro de la humanidad que hoy pasa ante nuestros ojos? Miren esta gráfica, miren prevalencia de anticonceptivos, mujeres casadas o en unión libre en 2015. Miren Colombia dónde está. Miren esta foto, 1948, una señora vendiendo sus hijos en Chicago porque no los podía cuidar. Hoy las mujeres tienen la capacidad de decir sobre su sexualidad y sobre su maternidad. Vieron una cirugía de 1855, cuando había como 10 ayudantes que agarraran al paciente. La anestesia se inventó en 1849. Y miren lo que es hoy la cirugía. Entonces vamos a seguir pensando que la discusión es la misma que hemos tenido. Y miren que este problema que tenemos en Colombia es un problema del mundo. The Economist 2023. Miren lo que se demoraba una atención
de ambulancia en el 2017 y miren lo que se demora hoy. Y lo que dice este artículo es que en todo el mundo está pasando esto. Nosotros creemos que es el único que nos pasa y los efectos del mal funcionamiento de los sistemas de atención van más allá de las muertes innecesarias. La gente llega a sentir que su país se está desmoronando. Si vives en un país rico y enfermas, esperas que alguien te ayude. Y definitivamente se supone que alguien te debe ayudar cuando la carga fiscal está en su punto más alto o cerca de él, como ocurre en muchos lugares. Entonces, hoy en Colombia tenemos un sistema de salud que cumple lo que la Organización Mundial de la Salud dice: solidario, ha impactado la salud de la gente, ha cerrado brechas de inequidad, ha brindado protección financiera, ha permitido el florecimiento de hospitales, ha permitido la formación de muchos y buenos profesionales, es muy eficiente, ha utilizado los recursos bien durante 3 décadas, es reconocido afuera y adentro y ha logrado cobertura universal. Miren gasto de bolsillo, Colombia está ya al final, de tercero. Y miren, de los 61 mejores hospitales de América Latina, 26 están en Colombia, Juan Carlos Giraldo. Y de esos, miren lo que ha pasado también antes de la Ley 100, con hospitales privados, médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores de la salud. Viene un titular de hace 2 días. De los 39 mejores hospitales, 19 están en Colombia. ¿Qué hemos hecho que nos hace sentir orgullosos de lo que hemos construido? Como decía Juan Carlos, no los hospitales, todo lo hemos construido. El gobierno lo ha construido. Es de talla mundial. Yo no me trataría en otro país distinto. Las EPS, que no es para decir que no puedan desaparecer, pero tienen 20 funciones que tenemos que reemplazar de alguna manera. Aquí les voy simplemente a poner aseguramiento verdadero y en salud, garantía del derecho, agenciamiento, cara visible, responsabilidad ante las tutelas, gestión de riesgo, regulación y control de calidad, costo y tecnología, compra inteligente de servicios, remisión y contrarremisión, articulación alrededor del paciente, gestión y entrega de medicamentos, gestión de información, afiliación, educación al usuario, formación a los profesionales y médicos, gestión de incapacidades y gestión financiera. Y estos son titulares de los últimos 4 días que nos hacen pensar que el universo es el universo es más amplio. Ampliemos las márgenes juntos. En resumen, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un sistema en crisis, un sistema con un mal contrato social, desfinanciado crónicamente, que paga más de lo que puede, que está dividido en varios regímenes todavía, que está ahogado porque los recursos no fluyen, que está desprestigiado y poco entendido y que se usa políticamente, pero que también es con actores heterogéneos, que es joven relativamente y tiene participación público-privada. Y gran parte de los hospitales de los municipios son del Estado y así debe ser. Con algunas ventajas que ya mencioné que no voy a repetir, donde vemos que en Colombia gastamos poco, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, donde hay 28 millones de americanos sin seguro de salud, donde nos gastamos un 7.8% del PIB, donde no tenemos ni carencias ni exclusiones, y donde vemos que la población más pobre es la que más se ha beneficiado. Miren, población rural con seguro, antes de la ley 100, después de la ley 100. Y donde entonces alguien me dice a mí: usted que trabaja en una EPS, ¿qué es lo que le pasa a las EPS? Y yo digo, imaginemos que una EPS es María, y María es una madre soltera que no tiene ayuda y que se gana el salario mínimo. Y a María se le piden 4 cosas: que sus hijos estudien en un colegio privado, que merquen en un supermercado costoso, que lo saque a pasear 2 veces al año, ojalá al extranjero, y que les compre ropa de marca. Pero además se le pide que ahorre el 10%. Entonces, ¿qué le pasa a María? Que se endeuda con el colegio, con el transporte, con el mercado, y que no alcanza. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Y por eso digo, lo importante es reemplazar esas funciones, y quizás se pueden reemplazar mejor y de manera distinta, y esa es precisamente la visión que tenemos que construir. ¿Qué pasa si no se reemplazan? Pasa algo como esto, pero eso lo podemos evitar. Tenemos que entender cuáles son las funciones vitales que no podemos perder. ¿Cuáles son precisamente? Aquí yo simplemente digo, nunca desperdicie una buena crisis. Es la crisis que todos podemos aprovechar y no hacer daño sobre todo, que ese es el mensaje principal. ¿Y cómo lo podemos aprovechar? Cuidando lo que es fundamental: los pacientes, los prestadores, los recursos, el conocimiento, los logros y la madurez y la visión para trabajar juntos. O sea, no es ni siquiera cuidar o no las EPS, es cuidar todo esto que hemos logrado durante tanto tiempo para que precisamente la realidad pueda ser distinta. Entonces, ya para terminar, solamente juntos lo podemos hacer, como decimos en Antioquia, para salir de este berenjenal, donde tenemos todo esto: experiencia, universidad, empresa, Estado, sistema de salud colombiano, cobertura,
nuevo gobierno regional, crisis del sistema de salud, profesionales, y donde el ecosistema tiene que ser más amplio. Entonces pensemos cómo queremos ser recordados, cómo queremos que piensen en nosotros, cómo queremos que digan, hombre, sabe que hicieron todo lo que pudieron por tener un mundo mejor. Y pensemos que todo comienza con un modelo mental. ¿Y cuál es el modelo mental que tenemos que desarrollar en Colombia? Y pensemos que el cambio viene de tener políticas, prácticas, flujo de recursos, relaciones, dinámicas de poder que confluyen a un modelo mental. Y lo que vemos, los eventos que vemos, son consecuencia de un modelo mental. Una universidad que produce 10 premios Nobel son 10 eventos que vienen de un modelo mental, una estructura, un patrón, y que desembocan en eso. ¿Cuáles son los eventos que nosotros necesitamos tener en el sistema de salud colombiano? Porque todo sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Entonces, ¿cuál es ese modelo mental? ¿Cómo vamos a construirlo? Porque hoy el mundo necesita la mejor versión de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Y es un mundo sin precedentes, pero donde tenemos personas sin precedentes, como nunca antes en la historia. Llega un momento en que la humanidad está llamada a cambiar a un nuevo nivel de conciencia, un momento en que tenemos que despojarnos del miedo y darnos esperanza el uno al otro, y el momento es ahora. Entonces, como se me acabó el tiempo, simplemente quiero decir acá la tercera idea. En Colombia nos hemos contado la historia equivocada acerca del sistema de salud. Y es una historia para servir y no para luchar. Y es una historia con otros actores y no contra otros actores. Y es por el paciente y no para mí. Y es una historia de amor y no de miedo. Y eso lo podemos hacer. La mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Entonces, inventémonos el futuro que nos merecemos para que en 5 años estemos aquí diciendo, hombre, qué buen avance tenemos, cómo nos repensamos y qué modelo mental que hemos construido entre todos. Muchas gracias.